Hola, ¿cómo están todos por allá? ¿Cómo me les va? Yo soy Carmen y este es el canal de tus mensajes o los mensajes de tu ser interno. Si es la primera vez que me estás viendo, estos son mensajitos que vienen del ser interno, de lo más profundo de cada uno de nosotros y que muchísimas veces nos hacen reflexionar en muchísimos aspectos del amor y el desamor. Muchísimas veces uno comete algunas torpezas, si se quiere, errores por ignorancia, porque uno no sabe, pues, cómo va a reaccionar la otra persona o cuáles son realmente la mejor manera de proceder para el amor. Y aquí siempre hay un consejito importante que nos tienen que dar y para reflexionar. Luego entonces yo he hecho una lecturita de cartas, a ver qué pasa, qué más hay por allí. Pero por el momento vamos entonces con el mensaje. No sin antes pedirte por favor que si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, dale un like, comparte el video y si eres nuevo o nueva, pues dale también a la campanita para que te sigan llegando más de estos videos. Mira lo que dice el ser interno acá. Son varios mensajitos, pero lo vamos a condensar. Le dijo a todo el mundo, y inclusive a ti, que no volvería. Hay gente que es así, yo no vuelvo más. Ahora baja su orgullo y quiere regresar. ¿Por qué? Porque comprende ahora cuánto sufriste por su amor y ahora sufre porque ya no sientes lo mismo. Te tuvo en sus mejores tiempos, ahora te ha perdido. Tienes a alguien quizás que te puede dar felicidad ahora. Es posible, puede ser que sí, puede ser que no, pero mira pues tú todas las cosas que esta persona realmente ha perdido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Definitivamente que sí, que se dio cuenta, empezaste a sacar tus valores a relucir, te diste cuenta realmente de que no mendigando amor es como se va a llegar a lo que se tiene que llegar, no es mendigando amor como tú vas a recuperar a esa persona, en caso tal de que la quieras recuperar. Muchísimas veces la gente se va, oye bien, mira, no quiero ofender, yo no quiero decir, yo no quiero, pero a veces las personas se van porque ven que la otra persona que tiene al lado no termina de evolucionar. Muchísimas veces hay gente que quiere y necesita a su lado a alguien que de verdad, como quien dice, se sepa valorar, se sepa apreciar, se sepa querer. Y muchísimas veces al no hacer esto, la persona lo que hace, opta es por ir a buscar algo que realmente sí se sepa valorar. Mira, la gente lo que le gusta es tener a alguien a su lado. Claro, personas normales que realmente quieran lo mejor para la relación. Es querer a su lado siempre a alguien que se sepa llevar, que se sepa valorar, que se sepa dignificar, que las energías siempre las tenga y las dignidades siempre a flor de piel. Esas son el tipo de personas que generalmente la gente quiere tener. Por supuesto, hay excepciones. Hay aquellas personas que lo que quieren es tener a alguien sometido allí, dándole con el látigo y sometido ahí y que no, nunca sepa, nunca reconozca, nunca aprenda lo que son las dignidades. Eso también puede ser. Pero generalmente una persona cuando se va es porque sencillamente dejó de querer y dejó de querer porque quizás a lo mejor no estaba viendo que te estabas dando tus propias, que no estabas sacando esas dignidades, que no te estabas esforzando por valorarte a ti mismo o a ti misma. Y ya esas personas lo van sintiendo, parece mentira, aunque la persona no sepa lo que es eso, la gente lo va entendiendo, lo va viendo. Una persona cuando se sabe valorar, que se sabe dar su puesto, que sabe que primero es esa persona y después lo demás, que se quiere a sí misma, que no depone sus cosas para complacer a otros, pero para nada, ni siquiera a sus hijos. Porque sabes una cosa, si tú depones tus cosas para darle a tus hijos lo que tú te estás quitando para dárselo a tus hijos, ellos eso es lo que van a aprender. Y cuando sean grandes, también van a querer hacer eso, quitarse de encima lo que tienen para dárselo al otro. Eso tú no te has dado, tú no te habías puesto a pensar en eso. Uno siempre tiene que darse lo suyo y no por eso sacrificarse ni siquiera por los hijos. No, señora.
No, señora. Todo tiene su significado. Hay que saber de qué manera tú vas a dar por tus hijos, pero no al término de sacrificarte tú. Porque sacrificándote tú por tus hijos, perfecto, a la larga a lo mejor ni te lo reconocen. Y esa persona, esa personita empieza a crecer y empieza a entender que eso es así como se funciona, sacrificándose por los demás y dejando a un lado sus dignidades. Sí, señor. Es duro lo que estoy diciendo, pero así es la verdad, esa es la verdad. Ok, ahí te dejo eso, entonces vamos a ver qué es lo que hay para esa persona. Hay algunas personas que yo le estoy leyendo y que le puedo estar y que pueden estar pasando por esto, que ahora resulta que sí va a bajar ese orgullo y va ahora a querer venir a pedir cacao, como quien dice, porque ahora sí se dio cuenta realmente lo que tú vales. Ahora quiere bajar su orgullo y quiere regresar. Ajá, ¿y por qué? Porque ahora tú te estás dando tu valor, ahora te estás dando tú tu puesto. Vamos a ver entonces qué hay para esa persona. ¿Volverá esa persona? ¿Se estará dando cuenta? Veamos. Para empezar, su carro de amor no está funcionando. Esto me está queriendo indicar a mí que esa persona definitivamente, sí es cierto que va a bajar su orgullo y quiere regresar, pero necesita regresar con su carro en buenas condiciones y le está fallando. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco es tan fácil, que eso no es tan fácil, que va a venir y que va a soltar el orgullo y que va a venir. Eso le cuesta, no señor, pero mira, está intentando tener comunicaciones contigo, ¿sabes? Va a venir a comunicarse contigo, va a querer por lo menos de primer momento a querer hablarte, querer mandarte un mensaje, qué sé yo, tantas cositas. Porque ahora se está dando cuenta de que ya no eres la misma persona. Que si antes dabas todo por esa persona, sacrificabas, acuérdate, sacrificabas todo por esa persona, ya no lo estás haciendo. Ya te estás dando a ti tus propios placeres, tu prioridad eres tú primero y después veremos lo demás. Después vemos si esa persona es la segunda. A lo mejor ni no. Entonces está viendo que te está perdiendo y necesita comunicarse contigo. Sí que te digo, siente que de repente a lo mejor como que no es justicia lo que está pasando con esa persona. Dios mío, no es justo que me esté haciendo esto, no puede ser. Y sí que te digo, esa persona entra en su rueda de la fortuna y quiere venir a hablarte nuevamente. Quizás a lo mejor con pretextos, a querer hablarte con pretextos, a querer decirte tantas cosas, a querer disfrazar esa magia con otras cosas como hacen los magos, que hacen algo como para que uno crea y siempre no es, solamente por el hecho de volver, aunque tenga que agarrar ese orgullo y disfrazarlo de un pretexto, pero esta persona va a volver. Tú no te preocupes por eso. Le dijo a todos que quizás no volvería y ahí es donde está la piedra de tranca. Que esa persona como habló, ahora resulta que escupió para arriba y le cayó la saliva. Entonces, ahí no se puede estar uno asegurando nada porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Ahora baja su orgullo y quiere regresar. Efectivamente, así lo va a hacer para algunas personas que están esperando esto y que sienten que más o menos esta es la situación en donde están. Sí, señor, sí te voy a decir, va a empezar a hablarte, va a empezar a buscarte, tú no le vas a hacer caso, te entra por aquí, te sale por aquí y así le vas a dejar por un rato hasta que esta persona empiece a sentir que definitivamente te está perdiendo. Así mismo es. Ahí te estoy dejando yo entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, mis amores y mi gente especial con esta lectura. Recuerda, suscríbete al canal, dale un like y comparte este video. Por favor, muchísima gente lo puede estar necesitando. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.